¿Deseas ocupar un espacio en su psique del que nunca pueda liberarse? Entonces presta suma atención. No se trata de suplicar, de perseguir, ni mucho menos de mendigar su afecto. Se requiere algo infinitamente más potente, la capacidad de morar en su subconsciente, de convertirte en esa influencia que lo intranquiliza, que lo conmueve en lugares que él mismo desconoce que existen. Porque cuando una mujer penetra la mente de un hombre desde su propio poder intrínseco, no hay mensaje, silencio o excusa que logre borrar su recuerdo. Y esto no se consigue siendo perfecta, sino dominando el arte de lo que permanece tácito, de lo que no se entrega y de lo que se irradia. Hoy no te ofrezco frases banales ni quimeras de cuento de hadas. Hoy te instruiré en cómo transformar tu esencia en una impronta emocional que le resultará ineludible. Desde el deseo psicológico profundo, tal como lo desentrañaba Jung, hasta esa atracción vibracional inconfundible, te guiaré para que dejes de ser una mujer que aguarda ser elegida y te conviertas en la que se torna inolvidable. Del afán que persigue a la fuerza que deja huellas sin siquiera un contacto físico. Este material es para ti si estás lista para dejar de implorar amor y empezar a encender mentes. Activa tu poderoso me gusta y suscríbete. Con eso ya formas parte de esta comunidad. Vamos con todo. Si no te vuelves inolvidable para ti, jamás lo serás para él. Existe una verdad que se te ha silenciado. Nadie puede arraigarse en la mente de otro si antes no habita con autoridad dentro de sí misma. ¿Quieres morar en su pensamiento? ¿Deseas ser esa mujer que perdura, aunque pasen los días, aunque él intente distraerse, aunque no lo verbalice? Entonces, hay algo que debes asimilar a fondo. Y es lo siguiente: no puedes impactar el subconsciente de un hombre si primero no has grabado una marca imborrable en el tuyo propio. Y es aquí donde muchas flaquean, porque ansían ser recordadas sin haberse previamente reconocido. Persiguen el anhelo ajeno cuando ni siquiera se han priorizado. Ruegan migajas mentales sin haberse ofrecido a sí mismas un festín emocional. Carl Jung afirmaba: lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino, y en este contexto, ese destino es el olvido. Si tú misma no tomas conciencia de tu magnificencia, de tu energía singular, de tu historia irrepetible, entonces tu presencia no dejará rastro, sino que se diluirá. ¿Y sabes cuándo comienza la metamorfosis? Cuando tu diálogo interno cambia. Cuando dejas de preguntarte, ¿le agrado?, para decir, ¿me agrada esta versión de mí? La energía se transforma cuando ya no necesitas que él te observe, porque tú no puedes dejar de mirarte a ti misma. La vibración se eleva cuando te conviertes en una figura inolvidable para ti. Te tornas emocionalmente poderosa, pues dejas de pedir y empiezas a proyectar. Dejas de mendigar y empiezas a vibrar. Dejas de implorar conexión y te conviertes en una frecuencia que no puede ser ignorada. Permíteme contarte una anécdota real que ilustra este principio. Ella se llama Mariana. Durante 3 años se obsesionó con un hombre que aparecía y desaparecía, que la buscaba y la deseaba para luego esfumarse por días, incluso semanas. Mariana vivía pendiente de su celular, de sus interacciones en redes, de sus palabras. Cada silencio de él era una herida para ella. Hasta que un día, después de otra ausencia inesperada, él reapareció y le dijo: siento que eres la opción segura, pero algo en mí no se activa contigo como desearía. Esa frase la devastó, pero también la despertó. Esa noche, Mariana lloró como nunca, pero en lugar de buscar cómo recuperarlo, se preguntó: ¿por qué no soy inolvidable para él? Y entonces llegó la verdad: porque me olvidé de mí, porque me anulé para que él me notara, porque me apagué para que él brillara.
Desde ese día, Mariana decidió no intentar ser memorable para él, sino para sí misma. Volvió a bailar sola en su habitación, a escribir en su diario, a vestirse por placer propio, a contemplar su reflejo con cariño en lugar de juicio. Y lo más asombroso ocurrió semanas después. Él reapareció, pero esta vez, desconcertado. Le dijo: «No sé qué hiciste, pero no puedo sacarte de mi mente. Siento que te perdí y no puedo dejar de pensar en ti». Pero para entonces, Mariana ya no era la misma, porque lo había conquistado sin buscarlo, había penetrado en su mente solo después de haber regresado al centro de su propia alma. Y aquí reside la clave. No se trata de acciones externas. No necesitas manipular, fingir o ser perfecta. Solo necesitas recordarte con tal vehemencia, con tal autenticidad, que tu esencia permanezca vibrando incluso en tu ausencia. El subconsciente masculino no se aferra a quien ruega, se apega a quien irradia, se queda pensando en quien no se entregó por ansiedad, sino que se ofreció desde su propia autoridad. Esa es la mujer magnética. Esa es la mujer que anida en su mente y nunca la abandona. Y si estás aquí, escuchando esto, es porque tú también puedes serlo, pero solo si antes te conviertes en la más inolvidable para ti. Prepárate, porque lo que sigue es aún más impactante. El segundo punto te revelará cómo tus pensamientos internos, imperceptibles, son los que te posicionan en su mente o te borran sin que lo notes. Descubrirás lo que proyectas incluso en silencio. Lo que un hombre no puede dejar de pensar. La energía que desconcierta. Lo que un hombre no puede dejar de pensar es en aquella que lo hizo sentirse emocionalmente desarmado sin pronunciar una sola palabra. Permíteme una breve interrupción para pedirte algo desde el corazón. Te agradecería inmensamente si te suscribes al canal. Eso me permite seguir creando estos mensajes desde el alma, y lo mejor es que para ti es completamente gratuito. Así que si deseas seguir elevando tu energía con esta comunidad, suscríbete ahora y continuemos con lo más poderoso que viene. Hay algo que ningún hombre te confesará, pero que resuena en su subconsciente sin que él lo sepa. No son tus palabras. No es lo que hiciste para agradarle, no es cuánto lo apoyaste, ni cuán presente estuviste. Lo que verdaderamente lo marca, lo que se le adhiere a la piel y a la mente como un grabado invisible, es esa energía tuya que lo desconcierta sin que tengas que articular una sola palabra. Carl Jung se refería al poder de lo inconsciente como una fuerza que trasciende lo racional. Y en el juego de la atracción emocional, esa fuerza se activa cuando no intentas convencerlo, sino que logras que él mismo no pueda sacarte de su mente, porque te convertiste en una vibración, porque lo hiciste sentir pequeño, confuso, deseoso, sin decir absolutamente nada, y eso para él es imborrable. Esa mujer que entra en silencio, que no fuerza, que no busca agradar, pero cuya presencia es tan contundente que él percibe que algo en su interior se transformó cuando ella estuvo allí. Esa mujer es la que no puede dejar de recordar. Te contaré una anécdota que lo demuestra. Ella se llama Sabrina. Sabrina no fue la más atenta, ni la más entregada, ni la que más conversaba. De hecho, él mismo llegó a decir que no la comprendía del todo, que parecía ocultar algo. Pero cuando él intentaba distanciarse, sentía que le faltaba el aire. Y cuando la tenía cerca, se sentía desafiado, como si no pudiera descifrarla por completo. ¿Por qué? Porque Sabrina nunca necesitó explicarse, nunca dio sermones, nunca intentó decir, «Mira cuánto valgo». Simplemente estaba allí, siendo presencia, siendo ella misma. Ella sabía exactamente lo que quería y no lo perseguía. Sonreía con calma, pero también sabía mantener el silencio sin sentirse incómoda. Podía estar en un lugar
y que todos la notaran sin buscar que nadie la mirara. Y eso fue lo que lo cautivó. Eso fue lo que lo dejó pensando en ella una y otra vez, incluso cuando estaba con otras. Porque Sabrina no intentaba demostrarle nada, y justamente por eso él no podía dejar de pensar en todo lo que no había logrado conquistar de ella. ¿Comprendes lo que esto significa? Cuando no te esfuerzas por decirle quién eres, pero lo haces sentir algo que nunca antes había experimentado, dejas de ser una opción y te conviertes en un enigma, en una vivencia emocional que él no puede decodificar. Y eso, para la mente masculina, es adictivo, porque el hombre no se aferra a lo obvio, sino a lo que desafía su centro emocional. No se queda con la que lo complace, se queda atrapado en la que lo confrontó emocionalmente sin necesidad de alzar la voz. Esa mujer que sin decirle «me voy», lo hace sentir que puede perderla. Esa mujer que sin enviarle un párrafo logra que él piense en ella todo el día. Esa mujer que sin necesidad de demostrar su valía lo obliga a enfrentarse a su miedo de no ser suficiente para ella. El subconsciente masculino recuerda con fuerza a quien lo hizo sentirse emocionalmente dominado sin esfuerzo, porque ahí se activa su herida, porque ahí se despierta su impulso de querer resolver lo que no comprendió. Y en ese intento se queda atrapado. Por eso, la clave no es cuánto lo buscas, sino cuánto le haces sentir cuando no lo estás buscando. Y eso no se consigue siendo fría, arrogante o distante a propósito. Se logra cuando ya no necesitas hacer ruido para impactar, cuando tu silencio dice más que 1000 conversaciones, cuando tu paz lo altera porque no puede tocarla. La energía femenina más potente no es la que persigue, es la que observa, es la que no intenta ser suficiente porque ya lo es la que no entra en su vida para quedarse, pero cuando se va, él siente que algo en él también se fue. Y esa es la presencia que no se olvida. Si quieres anidar en su mente y no salir jamás, no busques controlarlo con palabras. Hazlo sentirse desarmado sin que entienda por qué. Hazlo desearte sin que tú se lo pidas. Hazlo imaginarte sin que te reveles por completo. Porque en ese espacio de misterio emocional es donde nace la verdadera conexión subconsciente, y lo que viene ahora es aún más revelador. En el siguiente punto, entenderás cómo se activa el apego inconsciente masculino cuando percibe en ti algo que no puede poseer por completo, y es ahí donde su obsesión comienza. Tu ausencia lo desconcierta más que tus palabras. Tu ausencia lo atormenta más que 1000 mensajes tuyos. Te han hecho creer que para estar presente en la mente de un hombre debes recordárselo, escribirle, llamarlo, enviar indirectas, dejar pistas, preguntar si aún siente lo mismo. Pero escúchame con atención. No hay nada que pese más en el subconsciente masculino que una ausencia bien dosificada, una que no se vocea, una que no se justifica, una que simplemente está sin estar. Porque en un mundo donde todos intentan captar la atención a gritos, la verdadera huella emocional la deja quien se retira en silencio, pero deja vibrando su energía. Y no se trata de hacer juegos. Se trata de conocer tu propio valor, de permitir que el eco de tu presencia resuene más fuerte que cualquier palabra escrita, de transformar tu silencio en una presencia más potente que su propio ruido mental. Te contaré una historia real que lo ilustra. Vanessa amaba con toda su alma y él también lo sabía, pero había algo en ella que se desbordaba. Esa necesidad constante de reconfirmar que estaba siendo vista, valorada, considerada. Cada día era un gesto, un mensaje, un recordatorio de «aquí estoy, no me ignores». Hasta que un día, él simplemente dejó de responder, y ella sintió que su mundo se desmoronaba. Se aferró aún más. Mensajes largos, llamadas no devueltas,
lágrimas no manifestadas, hasta que algo cambió, no externamente, sino dentro de ella. Vanessa recordó algo que su terapeuta le había dicho, basándose en la psicología de Jung: quien no ha cultivado su propio valor, intenta forzar conexiones desde la carencia. Y esa frase la atravesó como un rayo, porque lo comprendió. No era su presencia lo que debía demostrar, era su ausencia lo que debía valorar. Ese día no escribió más, no bloqueó, no explicó. Simplemente se retiró, pero no desde el rencor, sino desde su centro. Comenzó a recuperar su energía, a reconstruirse, a volverse magnética para sí misma, y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Él regresó, pero no con un simple «hola». Regresó desarmado, con frases como «no he podido sacarte de mi mente, me haces falta sin decirlo, no sé qué hiciste, pero no te olvido». ¿Por qué? Porque el subconsciente masculino no responde al control, sino al vacío vibracional que se activa cuando una mujer deja de mendigar y comienza a reinar en su propio universo. Carl Jung lo dijo: todo lo que reprimimos se proyecta, y lo que un hombre reprime cuando siente que te pierde de verdad se convierte en una proyección obsesiva. Su mente comienza a llenarse de ti sin que él lo sepa. Le duele el silencio, lo persigue tu imagen. Se pregunta con quién estás, por qué ya no lo buscas, qué cambió. Y lo que cambió no fue externo, fue tu vibración. Lo que atormenta a un hombre no es que no lo ames, es que dejes de demostrárselo sin previo aviso. Es que ya no estés donde siempre te encontraba, que lo que antes era constante ahora sea silencio. Pero ese silencio, cuando nace de tu fuerza interior, tiene una frecuencia que se clava en su mente como un anzuelo emocional y no se va. Así funciona la mente subconsciente. No se apega a lo que tiene todo el tiempo, se obsesiona con lo que no puede descifrar. Por eso, si quieres anidar en su mente y nunca salir, permite que el misterio actúe. Aprende a desaparecer sin dramas, a partir con elegancia, con poder, a no estar presente y que eso lo mueva más que tus palabras. Porque cuando te conviertes en una ausencia presente, Él comienza a buscarte en cada lugar donde no estás. Y lo que busca con la mente, pero no encuentra con los ojos, se convierte en una adicción. Y esto no es manipulación, es presencia energética estratégica. Es saber que tu energía no se rebaja, se posiciona, que tu valor no se implora, se irradia, que tu poder no se explica, se siente. Y cuando comprendes esto, cuando lo integras, algo cambia en ti para siempre. Ya no persigues, ya no te pruebas, ya no explicas. Simplemente existes y eso basta para que su alma te recuerde, incluso cuando tú ya no piensas en él. Ahora quédate atenta, porque en el próximo punto te desvelaré algo que altera por completo su percepción subconsciente. No es lo que haces lo que te vuelve inolvidable, es cómo lo haces sentir cuando ni siquiera estás. Prepárate, porque lo que viene puede convertirse en tu herramienta más potente si sabes utilizarla. Para anidar en su mente, refléjale lo que ni él mismo comprende. Para anidar en su mente, debes reflejarle lo que ni él mismo entiende de sí. Hay algo que ninguna persona olvida jamás, a quien le mostró facetas de sí que ni siquiera sabía que existían. Y en el caso de un hombre, esto es doblemente poderoso, porque puede estar rodeado de opciones, de mujeres atractivas, inteligentes, incluso accesibles, pero su mente no se enreda con lo evidente. Se enreda con lo simbólico, con lo que no puede decodificar por completo, con lo que le hace sentir que se está contemplando a sí mismo, pero en otro cuerpo. Y es ahí donde te vuelves inolvidable, no porque le digas algo grandioso, no porque te transformes en una versión forzada, sino porque sin darte cuenta le reflejaste un fragmento de su sombra o de su alma, y eso lo persigue.
Te contaré una historia real que revela cómo funciona este fenómeno. Sabrina, una mujer sumamente intuitiva pero muy centrada en su mundo interior, conoció a Julián durante un proceso de coaching empresarial. Ella hablaba poco, sonreía, pero sin intentar agradar. Nunca buscó captar su atención. De hecho, parecía más interesada en tomar notas que en conectar. Sin embargo, hubo una frase que Sabrina le dijo cuando apenas conversaban, que resonó en la mente de Julián durante semanas. A veces uno elige metas que en realidad solo buscan llenar un vacío más antiguo. Él no supo por qué esa frase lo conmovió. No sabía que venía de una mujer que no buscaba seducirlo. Pero esa frase encendió un espejo, porque Julián, sin entenderlo, estaba atrapado en la necesidad de validación desde la infancia. Y esa mujer que no tenía intención de atraparlo emocionalmente, le había mostrado su herida más antigua con una simple frase. Desde entonces no pudo sacarla de su cabeza. Eso es lo que logras cuando penetras en la mente de alguien desde su subconsciente. No lo conquistas con el cuerpo ni con una estrategia. Lo haces con el impacto silencioso de tu profundidad. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Pues bien, tú te conviertes en ese destino cuando le haces consciente algo que lo confronta o lo libera, pero sin que tú lo nombres explícitamente. Ese es el mayor poder de una mujer magnética, su capacidad de entrar en la psique del otro, no como una intrusión, sino como una revelación. Porque tú no invades, tú reflejas. Y lo que reflejas no son cosas simples, son símbolos profundos, dolores no sanados, sueños no confesados, necesidades que ni él sabe verbalizar. Pero hay una clave. No puedes reflejar nada que tú misma no hayas atravesado. No puedes despertar a un hombre si tú no has despertado primero. No puedes ser un espejo si tú no te has mirado con brutal honestidad. Por eso, esto no es un truco, no es una técnica de manipulación emocional. Es alquimia psíquica real, energía que vibra con la verdad. ¿Quieres volverte inolvidable para alguien? Entonces, conviértete en la persona que no lo halagó, sino que lo reveló. Y no desde el juicio, sino desde una presencia tan auténtica que se sintió seguro para verse a sí mismo. Porque un hombre puede olvidar el cuerpo de una mujer, pero nunca olvida la energía que lo hizo confrontarse con su verdad. Esa que no grita pero retumba, que no se impone pero lo impacta, esa que se convierte en una presencia imposible de sacar de la mente porque le recuerda al alma lo que aún no ha sanado. Y ahí está el secreto. Tú no entras en su mente porque quieras hacerlo. Entras cuando él reconoce que tú lo viste más allá de sus máscaras y no te asustaste, no lo juzgaste, no lo manipulaste, solo lo reflejaste. Y en ese instante, tu energía se vuelve un símbolo, y los símbolos no se olvidan. Y en el próximo punto, te revelaré algo aún más profundo. ¿Cómo puedes lograr que su deseo no dependa de tu presencia constante, sino de la huella psíquica que dejas incluso en tu ausencia? ¿Te está impactando todo esto? Asegúrate de quedarte hasta el final, porque lo que te diré a continuación cambiará para siempre la forma en que te ven, te desean y te recuerdan. Para habitar su mente por siempre, erradica la necesidad de ser elegida. Si quieres habitar su mente para siempre, borra la necesidad de ser elegida. Esta es la paradoja más potente de todas. Mientras más necesitas ser elegida, más te desdibujas de su mente. Mientras más aguardas una señal, una validación, una prueba de que piensa en ti, menos habitas su subconsciente. Porque el subconsciente masculino, y Carl Jung lo sabía como nadie, no se siente atraído por quien lo necesita, sino por quien lo impacta, sin necesidad de nada. Tú no entras en su mente cuando le haces falta. Entras cuando él se da cuenta de que tú podrías continuar sin él. Y sí,
Esto rompe muchos de los paradigmas aprendidos, porque desde pequeñas se nos programó para creer que el amor se conquista con entrega total, con sacrificio, con disponibilidad emocional absoluta. Pero lo que permanece en la mente de un hombre no es quien se ofreció por completo, sino quien vibraba desde su centro, quien no dependía del vínculo para sentirse suficiente, quien estaba tan íntegra en sí misma que su sola presencia desafiaba su mundo interior. ¿Quieres ser inolvidable? Entonces, erradica de tu alma la urgencia de ser elegida. Elimina de tus pensamientos esa ansiedad silenciosa que pregunta: ¿le gusto? ¿Me piensa? ¿Me extraña? Porque mientras esa necesidad esté vibrando en ti, tu energía pierde poder, tu campo áurico se contamina con carencia. Y él, aunque no lo entienda racionalmente, lo percibe, porque todos los seres humanos leen el campo emocional antes que las palabras. Es biología energética. Te contaré una historia real que explica todo esto con claridad. Mariana era una mujer brillante. Tenía todo lo que se supone que hace que un hombre no quiera irse: belleza, ternura, comprensión, inteligencia. Pero en el fondo había algo que siempre vibraba en ella como una petición no dicha. Ella no lo verbalizaba, pero su energía clamaba: «Elígeme, por favor, elígeme». Y eso que parecía tan sutil terminó borrándola por completo de la mente de ese hombre, porque él comenzó a sentir que ella dependía emocionalmente del vínculo, y eso apagó la magia. Mariana le dio todo, menos una cosa: el misterio de no necesitarlo, y ahí murió el magnetismo. Ahora, escúchame con atención. Esto no significa volverte fría, no significa jugar a la indiferencia, significa elegirte tanto a ti que no haya espacio para rogar ser elegida por otro. Significa amarte con tanta profundidad que si alguien no te ve, tú no te cuestionas. Tú simplemente sigues, porque tu valor no reside en si te aman, sino en que tú ya eres amor. Cuando sueltas el deseo de ser elegida, algo cambia. Tu energía se vuelve etérea, fuerte, límpida. Dejas de vibrar en la frecuencia de la carencia y te elevas al rango de lo que Jung llamaba el sí mismo integrado. Ese estado de totalidad donde no necesitas complementos para ser quien eres. Y entonces sucede el misterio. Comienzas a habitar su mente no porque lo estés persiguiendo, sino porque tu energía se volvió arquetípica, y los arquetipos no se olvidan, permanecen, marcan. El deseo auténtico nace de la libertad, no de la necesidad. Y el vínculo más profundo que puede tener un hombre contigo no es el de quien te posee, sino el de quien no puede sacarte de su subconsciente, incluso cuando tú no estás haciendo nada para estar allí, porque eso es lo que hacen las presencias energéticamente íntegras, permanecen sin esfuerzo. Carl Jung decía que nada tiene una influencia más fuerte en el entorno que la sombra no trabajada de una persona. Y yo te digo, nada habita más profundamente la mente de un hombre que la energía de una mujer que ya se eligió a sí misma. Así que, si hoy quieres de verdad marcar su subconsciente, ocupar un lugar sagrado en su recuerdo, en su deseo, en sus pensamientos más íntimos, deja de buscar ser elegida. Realiza el acto más radical de amor propio. Elígete a ti. Y cuando eso ocurra, no tendrás que hacer nada. Él te recordará no por lo que hiciste, sino por lo que eras. Y esa versión de ti, libre, sin hambre emocional, sin estrategias, será su mayor adicción. Y ahora que llegamos al final de este recorrido, estás a punto de descubrir el cierre más poderoso de todos. Quédate, porque lo que te diré a continuación es una verdad que muy pocas mujeres han integrado y que cambia para siempre la forma en que te ven, te desean y te recuerdan. Que tu energía lo busque, mientras tú no lo haces. El secreto final: haz que tu energía lo persiga mientras tú
no lo haces. Aquí está el secreto final, el que muy pocas mujeres conocen y que transforma radicalmente tu presencia en la mente de un hombre sin que tengas que buscarlo, escribirle, perseguirlo o intentar convencerlo de tu valor. Porque cuando dominas esto, es su subconsciente el que te empieza a buscar por sí solo, y eso es exactamente lo que necesitas si quieres anidar en su mente y nunca salir. La mayoría de las mujeres que han sido olvidadas, reemplazadas o ignoradas cometieron un error sutil. Hicieron que su presencia física hablara más que su vibración. Estaban demasiado disponibles, demasiado presentes, demasiado visibles, y cuando eso ocurre, el misterio se quiebra, el deseo se enfría, porque el subconsciente masculino se activa ante lo simbólico, no ante lo obvio, ante lo que no puede poseer por completo, no ante lo que ya está asegurado. Por eso, para entrar verdaderamente en su mente, necesitas que tu energía lo persiga, no tú. Y eso sucede cuando haces algo que casi nadie hace. Retiras tu cuerpo, tu presencia, tus palabras, pero dejas tu huella vibracional como una firma sagrada en su subconsciente. Lo logras al moverte con conciencia, al cerrar ciclos sin resentimiento, al elegir tu dignidad sin drama, al poner límites sin amargura, al alejarte no porque quieras manipularlo, sino porque ya no estás dispuesta a mendigar migajas de atención. Cuando haces eso, algo en él queda grabado, porque no se trata de lo que dices, se trata de cómo tu energía se imprime en él. Y para que eso suceda, tienes que dejar algo que no se borre con el tiempo, y eso solo lo consigues cuando actúas con una fuerza emocional que emana del alma, no del ego. Te contaré una historia real que ilustra este punto con exactitud. Sabrina pasó meses intentando comprender por qué ese hombre que parecía tan cautivado por ella simplemente se marchó sin una disputa, sin un cierre. Simplemente desapareció. Al principio lo buscó, le escribió, le explicó, le abrió su corazón. Nada. Hasta que un día comprendió que no iba a mendigar amor a nadie. Pero en lugar de irse desde la rabia, lo hizo desde su centro. Cerró con afecto, hizo una última expresión emocional limpia y luego desapareció. No publicó indirectas, no compartió frases con doble sentido, no se mostró con otros para provocarlo, simplemente se retiró en paz. Pero lo que ese hombre no supo es que en su silencio, Sabrina dejó una huella emocional tan pura, tan fuerte, tan elevada, que meses después él no podía dejar de soñarla. Porque Sabrina no dejó un vacío, dejó una presencia sin cuerpo, una energía que él no podía reemplazar. Y lo más poderoso es que cuando él volvió, Sabrina ya no estaba, pero no con odio, sino con una verdad emocional que ya no vibraba con lo que él tenía para ofrecer. Eso es lo que ocurre cuando tu energía lo persigue sin que tú lo hagas. Él empieza a buscarte, pero no por estrategia, sino porque su alma te reconoce como un símbolo, y los símbolos no se sustituyen, solo se recuerdan. Carl Jung hablaba de cómo los símbolos gobiernan nuestra vida desde el subconsciente, y tú puedes convertirte en uno, pero solo si aprendes a dominar tu vibración. Aquí tienes un ejercicio que puedes aplicar hoy mismo. Cierra los ojos, respira profundamente. Visualiza a esa persona frente a ti. Repite mentalmente: te suelto, pero dejo mi energía en ti, no para que me recuerdes, sino para que sanes con lo que fui. Luego, imagina que tú misma giras y caminas hacia tu centro, no hacia otro vínculo, no hacia otro hombre, sino hacia ti. Haz esto cada noche durante 7 días, sin buscar, sin escribir, solo habitando tu energía más elevada, y verás lo que ocurre. No se trata de hacer que él regrese, se trata de que tú aprendas a tener un poder tan limpio, tan emocionalmente elevado, que tu energía permanezca incluso cuando ya no estás. Conclusión:
Cada encuentro es un mensaje. Ahora lo sabes. No necesitas rogar, no necesitas forzarlo, no necesitas perseguirlo para penetrar en su mente. Porque quien verdaderamente domina su campo emocional no grita, no exige, simplemente impacta. Entrar en la mente de un hombre no se trata de seducir con el físico, sino de dejar una impronta con tu energía. Es reflejarle lo que ni él mismo ha comprendido de sí. Es retirarte con tanta firmeza y con tanta verdad que lo obligas a confrontarse. Y cuando eso sucede, te aseguro que no hay silencio, distancia o tiempo que pueda arrancarte de su memoria. Porque cuando una mujer se convierte en símbolo, no se olvida, permanece. Pero no cualquiera logra eso. Solo quien ha aprendido a no traicionarse, solo quien ha elegido ser inolvidable para sí misma antes que indispensable para otro, solo quien ha transformado la necesidad de ser elegida en la fortaleza de saberse suficiente. Y si has llegado hasta aquí, no es por azar, es porque tu alma ya no quiere mendigar atención, quiere convertirse en presencia. Así que, repítelo conmigo ahora mismo. Escríbelo en los comentarios para sellarlo como una afirmación vibracional. No me convierto en su adicción desde el vacío, sino desde el poder de ser yo. Escríbelo, decláralo, porque cuando una mujer habla con convicción, su energía empieza a habitar donde sus palabras no llegan, y ahí es donde verdaderamente todo comienza a cambiar. Si este mensaje resonó en tu alma, es momento de dar el siguiente paso. Suscríbete ahora para seguir elevando tu vibración con cada nuevo video. Regálale un me gusta a este contenido para que más almas puedan escuchar lo que hoy te ha liberado. Comparte este video con quien sabes que también necesita soltar para sanar. Y por supuesto, deja tu declaración en los comentarios para que este mensaje quede sellado en tu energía. Pero sobre todo, no te vayas todavía. Aquí en pantalla te dejo el video que sigue en este camino de transformación. Haz clic y sigue profundizando, porque tu alma ya comenzó este viaje y merece completarlo. Como siempre, seré Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí, en el nombre de Jesús.